Mi nombre es Irene Vega y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había abandonado la carrera de medicina. Mintió. Y esa única mentira me costó mi familia entera. Me repudiaron. Bloquearon mi número. No asistieron a mi graduación de la residencia. No estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui la hija de nadie. Entonces, el mes pasado, mi hermana ingresó de urgencia en el hospital, sangrando, inconsciente, muriéndose. El equipo de traumatología llamó a la jefa de guardia. Las puertas se abrieron, y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca que se acercaba a la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que le dejó moratones. Pero antes de seguir, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si esta historia realmente te llega. Y deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde estás ahora mismo. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de 2019, a la mesa de una cocina en Zaragoza, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Al crecer en la casa de los Vega había 2 hijas, pero solo una que importaba. Mi hermana Mónica es 3 años mayor. Nació ya actuando. Obras de teatro del colegio, delegada de clase. La chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerle reír. Mis padres, Julián y Diana Vega, gente de clase media de Zaragoza, de las de toda la vida, la adoraban por ello. Papá dirigía una planta de producción. Mamá trabajaba como contable a tiempo parcial. Valoraban 2 cosas por encima de todo: las apariencias y la obediencia. Mónica cumplía con ambas a la perfección cada día. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología durante la cena de Nochebuena mientras Mónica era el centro de atención en la mesa. No era rebelde. No era difícil. Simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca haber sido vista. Un pequeño ejemplo. En segundo de la ESO, llegué a la Feria de Ciencias Autonómica, la única de nuestro instituto. Ese mismo fin de semana, Mónica tenía una actuación con su grupo de teatro aficionado. Adivina dónde fueron mis padres. Cuando volví a casa con una cinta de segundo premio, papá la miró y dijo: «Qué bien, Irene». No preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no me dolía. Me dije a mí misma que no necesitaba la atención. Lo volqué todo en mis notas, en mis clases avanzadas, en mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija en la que se fijaban, sería la hija que no podrían ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, a casi 1000 kilómetros de Zaragoza, algo cambió. Por primera vez en mi vida mi padre me miró. Me miró de verdad. Y dijo las palabras que había esperado 18 años para oír. Pero ya llegaré a eso. Primero, necesitas entender lo que hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el foco de atención se estaba moviendo. La carta de admisión llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita ese fin de semana. Tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana de Zaragoza. Un buen trabajo, una buena vida. Bueno era el techo de Mónica, aunque nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Sus cejas se arquearon. «Universidad de Santiago», dijo lentamente, como si estuviera saboreando las palabras. «Esa es una facultad de medicina de verdad». Luego me miró. «Quizás al final hagas algo de provecho, Irene». No fue un cumplido. No realmente. Pero fue lo más cercano a uno que jamás había recibido de él. Y me aferré a ello como si fuera oxígeno. Mamá llamó a tía Raquel esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas. Irene ha entrado en medicina. ¿Te lo puedes creer? Su voz tenía un tono que nunca antes había oído. Orgullo, genuino sin diluir, dirigido a mí. En la cena, miré a Mónica al otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, pero era una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Sus ojos estaban haciendo algo completamente diferente. Calculando, midiendo, recalibrando. Ahora lo sé. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más. 2, 3 veces por semana. «¿Qué tal la mudanza? ¿Quién es tu compañera de piso? ¿Cómo es Santiago?». Me preguntaba por mis horarios, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba.
Pensé que mi hermana por fin me estaba viendo. Pensé que quizás mi entrada en medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión. Lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición, cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad. Y se lo entregué todo con una sonrisa de gratitud. Tercer año de medicina. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi compañera de piso, mi mejor amiga, era una chica llamada Clara Soler. Había crecido en centros de acogida, sin familia de la que hablar. Y fue la única razón por la que sobreviví al primer año. Cuando una vez llamé a casa durante una semana brutal de exámenes de anatomía, y mamá dijo: «No puedo hablar, Irene. Mónica está teniendo un mal día en el trabajo». Fue Clara quien se sentó conmigo en el suelo de nuestro apartamento y dijo: «Ellos se lo pierden. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar». A Clara le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin red de apoyo, solo yo. Fui al despacho del decano a la mañana siguiente. Le expliqué la situación. Aprobó un permiso de ausencia formal, un semestre, por cuidado de un allegado. Los papeles se presentaron. Mi plaza quedó reservada. Volvería en enero. Todo estaba documentado. Todo era legítimo. Me mudé a la habitación de invitados del piso de Clara. Le llevaba a la quimio. Le sostenía la mano en la planta de oncología a las 3 de la mañana, cuando el dolor era tan intenso que no podía respirar. Llamé a Mónica para contárselo. No sé por qué. Quizás todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le hablé de Clara, del permiso, del plan de volver en primavera. La voz de Mónica era almíbar puro. «Oh, Dios mío, Irene, lo siento muchísimo. Tómate todo el tiempo que necesites. No diré ni una palabra a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían». 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No descubriría el alcance total de su mentira hasta 5 años después, cuando todo se desmoronó en el lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Clara. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimio, y la habían ingresado para pasar la noche. Mi teléfono se iluminó. «Papá, tu hermana nos lo ha contado todo». Su voz era plana, ártica. «¿Que lo has dejado? Lo del novio. Todo». «Papá, eso no es». «No me interrumpas». «Mónica nos ha enseñado los mensajes. Nos ha enseñado pruebas». Apoyé la mano en la pared para estabilizarme. «¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas?» «Papá, estoy en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando de mi amiga». Mónica dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia preparada. Mi madre se puso al teléfono. Su voz temblaba. «¿Cómo has podido mentirnos durante todo un año?» «Irene, mamá, por favor, escúchame. Solicité un permiso de ausencia. Puedo enseñaros los papeles. Puedo daros el número del decano. Basta. Papá, de nuevo. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado bastante a esta familia». La línea quedó en silencio. Me senté en el suelo de ese hospital durante 20 minutos. El gotero de Clara pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Eso es lo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Mónica. «Lo siento, Irene. Tenía que decírselo. No podía guardar más tu secreto. No lo sentía. Acababa de ejecutar el golpe más preciso de su vida. Y lo había hecho con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 1000 kilómetros de Zaragoza. Tenía 46 euros en mi cuenta corriente y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepas que lo intenté todo desde 1000 kilómetros de distancia, sin dinero, y con una amiga moribunda en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las 3 primeras fueron al buzón de voz. A la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto y uno largo. El largo tenía adjunto mi permiso de ausencia en PDF. Incluí el número de teléfono directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Clara. Les di todas las pruebas que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por correo urgente desde Santiago.
5 días después, volvió, de vuelta al remitente, sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a tía Raquel, la hermana menor de papá, la única persona de nuestra familia que siempre me había tratado como si importara por igual. Raquel llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me devolvió la llamada 40 minutos después, con la voz pesada. Me ha dicho que no me meta, cariño. Me ha dicho: tú te lo has buscado. Raquel intentó hablarle del permiso de ausencia. Papá le colgó. 5 días. 14 llamadas. 2 correos. Una carta. Una intermediaria. Todo. Cada intento rechazado. Bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló todo. No era nuevo. Era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que se saltaron. Cada recital que olvidaron. Cada vez que la versión de Mónica de los hechos era aceptada sin cuestionar, mientras que la mía era desestimada. Esta era solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hace mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Clara murió un domingo por la mañana en diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor que se quedaba plano y la pálida luz de invierno a través de la ventana del hospicio. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a la que se lo había contado, Mónica, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para importarle que la razón de mi permiso de ausencia acabara de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Clara vino desde Vigo. Un par de compañeros de clase. Una enfermera de la planta de oncología que le había cogido cariño. Me puse al frente de una capilla con capacidad para 60 personas. Y leí un panegírico ante filas de bancos vacíos. No lloré. No porque no estuviera rota, sino porque llevaba 3 meses llorando sin parar y no quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el apartamento de Clara. Nuestro apartamento. Su taza de café todavía estaba en la encimera. Su chaqueta todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi portátil y miré la solicitud para rematricularme en el semestre de primavera. Entonces la encontré. Metida dentro del ejemplar de anatomía de Grey de Clara. Nuestra broma recurrente. Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía: «Qué maleducado». Su letra, temblorosa pero deliberada. «Termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres. Y no te atrevas a dejar que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres». Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré el portátil, lo abrí de nuevo y rellené el formulario de rematriculación. 2 opciones: derrumbarse o escalar. Elegí escalar. No por mis padres, no por venganza, por Clara y por la versión de mí misma en la que ella creía. Volví en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad, solicité todas las becas posibles. Acepté un trabajo a tiempo parcial como asistente de investigación y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que jamás admitiré. A la Facultad de Medicina no le importa tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque hayas llorado en el almacén de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello. Porque en cierto modo así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Zaragoza vino. Conseguí una plaza de residencia en cirugía en el Hospital Universitario Miguel Servet. De vuelta en mi tierra. Un hospital de 3er nivel y centro de referencia. Uno de los más concurridos de Aragón. Allí conocí a la doctora Margarita Torres. Marga, 58 años. Jefa de cirugía emérita. Construida como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente y en la figura materna que había perdido. En mi 3er año de residencia, conocí a Mateo Rojas. Era un abogado que colaboraba con el turno de oficio y daba asesoría gratuita en un centro comunitario cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté toda la historia que no se inmutó, no me compadeció, no intentó arreglarlo. Simplemente escuchó. Luego dijo: «Merecías algo mejor». 4 palabras. Fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el jardín de Marga. 30 invitados. El padre de Mateo me llevó al altar.
Había enviado una invitación a Zaragoza. Volvió como mi carta, sin abrir. Tía Raquel estuvo allí, eso sí. Lloró lo suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, Marga me entregó un sobre cerrado. Una nominación, dijo. No lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que no reconocerían. Ahora. Necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia se negó a escuchar tu versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona era más ruidosa, deja un emoji de fuego en los comentarios. Y si crees que mis padres se van a arrepentir de esto, escribe Karma. Sigamos. Porque lo que pasó después, ni yo me lo esperaba. Enero. Día de hoy. Tengo 32 años. Soy cirujana adjunta y jefa de guardia de cirugía en el Hospital Universitario Miguel Servet. Tengo una casa en las afueras con un porche que recibe una buena luz matutina. Un marido que me hace reír todos los días. Y un Golden Retriever, llamado Hipócrates, al que nunca le ha importado que coma cereales a medianoche. Es una buena vida. Una real. Construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca desaparece del todo. Vive en el espacio hueco entre tus costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando, no reviso mi teléfono esperando un prefijo de Zaragoza. Pero cada Nochebuena hay un momento, solo un instante, en el que pongo la mesa, cuento los platos, y siento la ausencia como un miembro fantasma. Tía Raquel todavía llama cada domingo. Es mi hilo de conexión con ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella ofrece información. Mamá y papá están bien. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Raquel llamó con algo diferente en su voz. Cauteloso. Irene, hay algo que necesito contarte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, mi busca del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Raquel que la llamaría más tarde. Nunca tuve la oportunidad, porque lo que Raquel intentaba decirme ya estaba en camino. A toda velocidad por la A2 en una berlina, que estaba a punto de saltarse un semáforo en rojo. Y en menos de 1 hora, aquello sobre lo que Raquel me estaba advirtiendo estaría sobre mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera, y mi nombre en el historial. Simplemente, aún no lo sabía. Déjame retroceder. Porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira. Fue una campaña. Raquel me había estado dando piezas a lo largo de los años. A regañadientes. Con cuidado. Como si estuviera desactivando una bomba cable por cable. Y el cuadro que pintó era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada Nochebuena, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretaba el papel de la hermana mayor afligida. Realmente no hablamos de Irene, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz. Dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo no tenía hogar. Le dijo a la esposa del tío Pedro, que había oído por amigos comunes que yo entraba y salía de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre, en Nochebuena hace 2 años, que había intentado contactarme y que yo me había negado, que era yo quien los había repudiado. Le dio la vuelta a toda la historia. Dijo en la cena de Navidad, me contó Raquel una vez, con la voz tensa de furia. Le he suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera responde a mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba a 3 pisos bajo tierra en un quirófano salvando la vida de un adolescente. Lo genial de todo esto, y uso esa palabra con asco, fue que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio se justificaba, y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. La hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo. Estaba protegiendo su posición, y había una cosa más que Raquel me contó. Algo que no supe hasta mucho más tarde, y que hizo que todo el cuadro fuera aún más oscuro. Pero ya llegaré a eso. Mateo me lo contó tomando un café una mañana hace 6 meses. Llevaba 2 años guardándoselo. Hay algo que no te conté,
dijo, dejando su taza con cuidado, como hace cuando va a dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años. Recibí una llamada de recursos humanos de tu antiguo hospital. Alguien, usando un nombre falso, los había contactado preguntando por el estado laboral de Irene Vega. Querían saber si alguna vez te habían sancionado. Si tus credenciales eran legítimas. Me quedé mirándolo. ¿Quién? Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP provenía de Zaragoza. La cocina quedó en completo silencio. La cola de Hipócrates golpeaba el suelo. La cafetera siseaba. Estaba tratando de encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Mateo. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia. Para demostrar que eras un fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Agarré mi taza con fuerza. Podía sentir el calor atravesando la cerámica. No solo mintió sobre mí una vez, Mateo. Me ha estado cazando. Extendió su mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanas, Irene. Eso es otra cosa. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y seguido a muros de carga, vigas reforzadas. Y había pasado 5 años asegurándose de que ninguno de ellos se agrietara. Cada historia en las fiestas, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, hacerlo estallar todo, pero no lo hice. Porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable, y comenzó con un busca a las 3 de la mañana. Jueves por la noche, enero, 3-7 a. El busca me sacó de un sueño profundo. Mateo se movió a mi lado, murmuró algo. Hipócrates levantó la cabeza desde los pies de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma nivel 1. Accidente de tráfico. Mujer, 35 años. Traumatismo abdominal cerrado. Hemodinámicamente inestable. Llegada en 8 minutos. Me vestí en 4 minutos. Conduciendo en 6. Las calles estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que te da enero en Zaragoza. Repasé el caso en mi cabeza como siempre hago. Mecanismo de la lesión. Probable afectación de órganos. Opciones quirúrgicas. Colisión de vehículo. Traumatismo abdominal cerrado. Constantes vitales inestables. Probable rotura de vaso. Posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Entré por la entrada de ambulancias y fui directamente al box de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes. Una enfermera de trauma. Anestesia en espera. Cogí la tablet de admisión del puesto de la enfermera jefa y deslicé hasta el historial de la paciente entrante. Paciente, Mónica Vega. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia, Julián Vega. Padre, dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo. Todo se retiró como una marea. Por 2 segundos, quizás 3. No era una cirujana. Era una chica de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Santiago, con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando un tono de llamada. ¿Doctora Vega? Mi enfermera jefa, Linda, apareció a mi lado. ¿Está bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé la tablet. Estoy bien. Prepara el box 2 y llama al doctor Salas. Lo quiero de guardia. La sirena de la ambulancia sonaba en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo supe antes de poder verlos, venían 2 personas a las que no me había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe, y la camilla entró rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, la máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales. Sangre en su camisa. Una mano colgando inerte del lateral. Los paramédicos recitaron números. Presión arterial bajando. Frecuencia cardíaca subiendo. 2 vías de gran calibre abiertas a tope. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década. El pelo más fino, el rostro demacrado. Llevaba un albornoz y las zapatillas en los pies equivocados. Mi padre llevaba una camisa de franela y vaqueros, puestos con pánico. Su cara era del color del papel viejo. «¡Esa es mi hija!», gritó por encima de la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan?».
Necesito hablar con el médico a cargo. La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. Señor, la familia debe esperar en la sala de espera de cirugía. El equipo de trauma ya está. La jefa se está encargando personalmente. ¿La jefa? Papá agarró el brazo de Carla. Tráigame a la jefa ahora. Carla miró a través de la mampara de cristal hacia el box de trauma. Me miró a mí, con la bata, los guantes, mi identificación colgando de la parte superior de mi pijama quirúrgico. Leyó el nombre, lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Hice un pequeño gesto con la cabeza. Ahora no. Carla se recompuso. Señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Se les informará tan pronto como sea posible. Por favor, la sala de espera está por aquí. Mis padres fueron conducidos por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Papá se giraba constantemente, mirando por cada ventana por la que pasaba. Es todo lo que tenemos, dijo a nadie en particular. Por favor, es todo lo que tenemos. Lo oí a través del cristal de la mampara. Cada palabra. Es todo lo que tenemos. Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola en la sala de lavado. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé que el agua caliente corriera sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo. Distorsionada. Deformada. Como se sentía todo en ese momento. Gorro quirúrgico puesto. Identificación visible. La cara de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente del árbol genealógico de su propia familia. Ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que sostenía la sierra. Parte de mí quería salir, llamar a Salas, dejar que otro se encargara. Dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño. No a mí. Sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un bazo roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si el mejor cirujano de este edificio no operaba. Y el mejor cirujano de este edificio era yo. Llamé a Salas directamente. Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un familiar. Lo revelo ahora y lo documento en el historial. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, tomas el mando. Sin preguntas. La voz de Salas fue firme. Entendido, jefa. Le dije a Linda que anotara la revelación en el registro de enfermería. Todo según el protocolo. Todo por escrito. Luego me puse guantes nuevos. Entré en el quirófano y miré la mesa. El rostro de mi hermana, aún magullado. La máscara de oxígeno empañándose y desempañándose. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Por 3 segundos, no era la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa, y así era exactamente como necesitaba que fuera. ¡Vamos allá! Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso es lo que tardé en reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Bazo roto. Lo extirpamos. Laceración hepática de grado 3. La reparamos con suturas de precisión. Capa por capa meticulosamente. Hemorragia interna de 2 vasos mesentéricos distintos. Pinzados. Cauterizados. Controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Succión. Pinza. Compresa. Retractor. Mis manos se movieron como han sido entrenadas para moverse. Firmes. Deliberadas. Rápidas cuando la velocidad importaba. Y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan durante mis casos. Y pude sentir su atención agudizarse cuando la reparación del hígado se complicó. No vacilé. No podía permitírmelo. A las 6:48 a.m. Puse el último punto de sutura. Las constantes de Mónica eran estables. Presión arterial normalizada. Diuresis clara. Estaba viva. El doctor Salas, que había estado de pie en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la mascarilla. Irene, dijo en voz baja. Eso ha sido impecable. ¿Quieres que hable yo con la familia? Me quité los guantes, los tiré a la papelera. Me lavé las manos. Automático. Metódico. De la misma manera que lo había hecho 10.000 veces antes. No, dije. Esta es mía.
Vi mi reflejo de nuevo en el espejo de la sala de lavado. Misma cara, misma identificación, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora, era la cirujana que acababa de sacar a su hermana del borde de la muerte. Esos dos hechos estaban a punto de colisionar en una sala de espera a 12 metros de distancia, frente a todo mi equipo del turno de noche. Me ajusté el pijama quirúrgico, comprobé mi identificación, respiré hondo y caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca me había parecido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. 2 familias más estaban dispersas en las esquinas. Un televisor murmuraba el pronóstico del tiempo a nadie, y en la fila del centro, sentados rígidos, insomnes, aterrorizados, estaban mis padres. Entré por las puertas dobles, todavía con mi pijama quirúrgico, la mascarilla bajada alrededor del cuello, el gorro quitado, el pelo recogido. Mi identificación colgaba a la altura del pecho, impresa en letras mayúsculas y claras que cualquiera podría leer desde 2 metros de distancia. Doctora Irene Vega. Número de colegiada. Especialista en cirugía general. Jefa de guardia. Papá se levantó primero. Siempre se levantaba primero. Era un reflejo. La necesidad de estar al mando. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? Se detuvo. Sus ojos habían caído sobre mi identificación. Luego se elevaron a mi cara, y luego cayeron a la identificación de nuevo. Vi el reconocimiento moverse a través de él como algo físico, un temblor que comenzó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó hacia el antebrazo de papá y se aferró, los dedos clavándose en la franela de su manga con una fuerza que, como supe más tarde, dejó 4 moratones con forma de yemas de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contuvieron 5 años. Hablé primero, tranquila, clínica. La misma voz que uso para dirigirme a todas las familias en esta sala. Señor y señora Vega. Soy la doctora Vega, la cirujana a cargo. Su hija, Mónica, sufrió una rotura de bazo y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue un éxito. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora. No, mamá y papá. Vi cómo eso aterrizaba. Vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través de la mampara de cristal, Linda y 2 enfermeras estaban observando. Lo sabían. Por la expresión de sus caras. Ya lo habían deducido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, levantando los brazos, un sollozo ya rompiendo en su pecho. Irene. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Irene. Di un paso atrás. Medio paso. Cortés. Inconfundible. Se congeló. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Y luego, lenta, dolorosamente cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre hormigón. Eres, doctora, lo soy. Eres la jefa. Eres la jefa. Eres la jefa. Lo soy, pero Mónica dijo. Hizo una pausa. Mónica dijo que... Exactamente. Cerró la boca. La abrió. La volvió a cerrar. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certeza que se desmoronaban en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora, no en silencio. Pensábamos que lo habías dejado. Pensábamos. Nos dijo que estabas. Os dijo que lo había dejado. Que tenía un novio con problemas de drogas. Que no tenía hogar. Que me negaba a contactaros. Mantuve mi voz nivelada. Sin temblores. Sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que ocurriría con pijama quirúrgico bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. A través del cristal detrás de mí, pude ver a Carla llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Kimura, de 2º año, apartó la mirada. Con la mandíbula apretada, Linda dejó su portapapeles y se quedó mirando. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI. Lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá.
Soy consciente de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca había estado falto de un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca podría haber hecho. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada de eso había hecho mella, pero estar aquí, viva y realizada, y llevando la prueba en mi pecho, eso era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos electrónicos con mis papeles del permiso de ausencia adjuntos. Una carta escrita a mano enviada por correo urgente. La devolviste sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Se apretó el puño contra la boca. Papá miraba al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a tía Raquel que hablara con vosotros. Le dijisteis que no se metiera. No estaba acusando. Estaba recitando. Eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No conocía toda la historia. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Doctora Vega. Siento interrumpir. El gerente del hospital vio el registro de urgencias de la noche. Me pidió que le transmitiera que el comité médico que organiza los premios anuales del hospital le envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo como diría cualquier cosa rutinaria. No tenía ni idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Estás como era de zomba. Mamá me miró, con los ojos hinchados, sin rímel, todavía con el albornoz puesto. ¿Médico del año? Es un reconocimiento interno. No es nada. Me volví hacia Linda. Gracias. Necesito comprobar las constantes postoperatorias. Con permiso, caminé hacia el pasillo de la UCI, con pasos medidos, la espalda recta. No miré atrás, pero oí la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y rota. Julián, ¿qué hemos hecho? Y oí algo que nunca había oído antes. A mi padre. Sin decir nada, porque el silencio por primera vez era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después. UCI. Habitación 6. El monitor pitando rítmicamente. La luz de la mañana entrando por las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Constantes. Drenajes. Revisión de la herida. Rutina. Excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo. Parpadeó hacia el poste del gotero. Luego su mirada se desvió hacia mí. Entrecerró los ojos. Leyó mi identificación. La leyó de nuevo. El color desapareció de su rostro de una manera que he visto antes. Pero solo en pacientes a los que se les acaba de decir que su pronóstico es malo. Irene. Su voz era papel de Lía. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana responsable. Sufriste una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía fue bien. Te vas a recuperar por completo. Eres. Doctora. No era una pregunta. Era una constatación. Soy cirujana adjunta y jefa de guardia. Lo he sido durante 2 años. Vi cómo le ocurría lo mismo que a papá, pero más lento, porque Mónica lo estaba procesando a través de un goteo de morfina, y lo que sospecho que era un terror creciente. Primero confusión, luego incredulidad, luego miedo. Y entonces, ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida. El rápido parpadeo detrás de los ojos. El cálculo. Incluso ahora, tumbada en una cama de hospital con mis suturas sosteniendo su hígado, Mónica estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Irene. Escucha. Puedo explicarlo. No necesitas explicarme nada a mí. Asentí hacia la puerta de cristal, donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo, observando, con los rostros destrozados, los ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su historial, revisé el drenaje y me fui sin decir otra palabra. No me quedé para oír lo que pasó después, pero toda la planta de la UCI lo oyó. La habitación de Mónica no estaba insonorizada, y la verdad tampoco. Vale, tengo que parar aquí un segundo. ¿Qué crees que les dijo Mónica a mis padres cuando entraron en esa habitación de la UCI? Opción A. Finalmente dice la verdad. Opción B. Se reafirma en la mentira. Opción C. Vuelve a hacerse la víctima.
Deja tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Porque la siguiente parte de la historia es donde todo se viene abajo. Supe lo que pasó por Linda, que lo oyó de la enfermera de la UCI, que lo oyó a través del cristal. Si adivinaste la opción C, enhorabuena. Conoces a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica se puso a llorar. Sollozos grandes y entrecortados que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tenéis que creerme. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Estaba asustada por ella. Papá se paró a los pies de la cama. Su voz apenas estaba controlada. Mónica. Irene es cirujana. Es la jefa de guardia de este hospital. No lo sabía. Dijo que envió cartas, correos. Llamó 14 veces. Le pidió a Raquel que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. ¿Es eso cierto? Está exagerando. Ya sabes cómo es ella. Raquel intentó decírnoslo. Papá de nuevo. Y esta vez su voz se quebró. No de tristeza, sino del fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Raquel llamó y dijo que Irene estaba en la residencia, que era cirujana. Nos dijiste que Raquel mentía, que solo intentaba crear drama. Raquel no sabe toda la historia. ¿Cuál es toda la historia, Mónica? ¡Mamá!, gritando en una UCI. La enfermera en el puesto de fuera se sobresaltó. 2 habitaciones más allá. El visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono, y Mónica, acorralada, con goteros en ambos brazos, mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Vale, es doctora. Bien por ella, pero abandonó a esta familia. Nunca llamó. Porque bloqueamos su número, Mónica. La mano de papá estaba en la barandilla de la cama. Los nudillos blancos. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos. El monitor cardíaco pitaba. El gotero goteaba. Y Mónica, por quizás primera vez en su vida adulta, no tenía guión. Tía Raquel entró en la UCI a las 9:45 de esa mañana. La había llamado desde la sala de lavado después de la cirugía, no para convocarla como un arma, sino porque Mónica también era su sobrina, y Raquel merecía saberlo. Pero Raquel vino preparada. 5 años de silencio hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y una larga memoria. No se sentó. No abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo: Llevo 5 años esperando tener esta conversación. Y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su teléfono. Abrió una carpeta que había etiquetado, como supe más tarde, Pruebas Irene. Dentro, capturas de pantalla de cada correo que envié a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi permiso de ausencia de la universidad, firmado por el decano, sellado por la secretaría. Mi confirmación de rematriculación. Una foto de mi graduación de la residencia. Yo con un birrete sosteniendo el diploma. Tía Raquel a mi lado. El único miembro de la familia en la foto. Le tendió el teléfono. Mamá lo cogió con manos temblorosas. Y aquí, dijo Raquel, deslizando a una conversación de texto. Esto es de Mónica. Me lo envió hace 4 años. Lo leyó en voz alta. No le digas a mamá y papá lo de la residencia de Irene. Solo los confundirá. Por fin están en paz. La habitación quedó en silencio. Mónica miraba al techo. Tenía la mandíbula apretada. Pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto allí antes. La mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Me dijiste que guardara silencio por el bien de la familia, dijo Raquel, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Raquel se volvió hacia mis padres. ¿Y vosotros 2? ¿Dejasteis que esto pasara? No porque no quisierais a Irene, sino porque querer a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada que discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica. Pero ya no miraba a Mónica. Estaba deslizando el dedo por el teléfono de Raquel, leyendo mis correos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último. El que había enviado la noche antes de mi graduación de la residencia. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi propia carpeta de enviados. Mamá, no sé si leerás esto. Hoy me he graduado de la residencia. Ojalá estuvieras aquí. Sigo siendo tu hija.
Nunca dejé de ser tu hija. Mamá se dobló en la silla, sin llorar. Era más allá de eso. Era el sonido de alguien enfrentándose al peso total de un error que nunca podrá deshacer. Papá estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros temblando. Tía Raquel me dijo más tarde que era la primera vez que veía a su hermano mayor llorar en 62 años. Ni una vez, ni en el funeral de su madre, ni cuando su negocio casi se fue a la quiebra. Nunca. Lloró ahora, en silencio, de cara al aparcamiento, mientras el monitor pitaba a sus espaldas. Mónica yacía en la cama. Había dejado de hablar. El gotero goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto del techo. No quedaba nada que interpretar. Ningún público que la creyera. La persona que había sido durante 35 años yacía en pedazos en el linóleo. Y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o reformulación inteligente iba a volver a unirlo. Te perdiste su boda, Julián. La voz de Raquel era ahora tranquila. Agotada. El padre de Mateo la llevó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se giró de la ventana, pero habló. 4 palabras. Bajas. Rotas por la mitad. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta. No estaba preguntando. Estaba condenando. Y saber la verdad y saber qué hacer con ella son 2 cosas muy diferentes. Volví esa tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el busca me despertó. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Mis padres seguían allí. Por supuesto que sí. ¿A dónde más irían? De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija, mamá se levantó en cuanto entré. Tenía la cara hinchada, los ojos casi cerrados de tanto llorar. Irene, cariño, lo siento tanto. Lo siento tanto. Levanté la mano, suave pero firme. Te oigo, y creo que lo sientes. Pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no una línea de meta. Lo que necesito es tiempo. Papá se giró desde la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esa mañana. Queremos arreglar esto. Entonces necesitáis entender algo. Mantuve la voz firme. No era ira. Era claridad. Del tipo que solo llega después de haber quemado todas las demás emociones. Y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. No soy la chica a la que echasteis. No soy la chica que os suplicó que la escucharais durante 5 días, desde 1000 kilómetros de distancia. Soy alguien que construyó una vida entera, sin vosotros. Y si queréis ser parte de ella ahora, será bajo mis condiciones. No las de Mónica, ni las vuestras. Las mías. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un pequeño y devastado asentimiento. Miré a Mónica en la cama. Tenía los ojos abiertos, mirándome. Cuando te recuperes, dije, tú y yo vamos a tener una conversación. Una de verdad. Pero no hoy. Hoy. Eres mi paciente. No mezclo las 2 cosas. Me fui. Espalda recta. Pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta. Pero soy yo quien decide cuándo se abre, cuán ancha, y quién entra. 2 semanas después Mónica recibió el alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar. Una cafetería en el barrio de Delicias, a medio camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral. Mateo vino. Pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer informes. No estaba fingiendo. Mónica entró pareciendo alguien a quien hubieran vaciado por dentro. Había perdido peso. La cirugía más no comeras en eso. Y la confianza que solía llevar como una colonia había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor aparentaba exactamente su edad. Se sentó, rodeó con las manos una taza de la que no bebió. Miró la mesa. No usé preámbulos. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. Silencio. Lo suficientemente largo como para que el barista llamara a alguien por su nombre y resonara en las paredes. Luego, en voz baja. Porque ibas a ser todo lo que yo no era, y no pude soportarlo. Dejé que eso se asentara. Eso. Es honesto. Lo más honesto que me has dicho en 10 años. Lo siento, Irene. Sé que lo sientes. Pero lo siento no me devuelve los años. Lo siento no pone a papá en mi boda. Lo siento no deshace el envío de esa caja que mamá me devolvió. Mis cosas de la graduación del instituto.
de vueltas como si estuviera muerta para ella. Apartó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Lágrimas de verdad. Ahora sé la diferencia. Luego dijo algo que no esperaba. También llamé a tu facultad 2 veces. Intenté que te revocaran el permiso de ausencia. Les dije que habías falsificado los documentos de cuidadora. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Me quedé mirándola. Tu decano no me escuchó. Te protegió. No me protegió, Mónica. Creyó la verdad. No es lo mismo. Me recosté en mi silla, respiré hondo. Esta era la parte que había planeado la noche anterior. Sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de Hipócrates en mi regazo, mientras Mateo la revisaba conmigo como un alegato final. No voy a eliminarte de mi vida, dije, pero voy a poner condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Dirás la verdad. Toda la verdad. A cada miembro de la familia al que mentiste. Cada tía, cada tío. Cada primo que pasó 5 años pensando que estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada una de las historias. Lo haré. Y lo harás por escrito. Un correo electrónico al grupo familiar. A las 47 personas. Raquel confirmará que todos lo reciben. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Mateo me llevó. Nos sentamos en la mesa de su cocina. La misma mesa donde papá había leído mi carta de admisión tantos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayáis a terapia familiar. Los dos. No por mí. Por vosotros mismos. Necesitáis entender por qué creísteis una mentira sobre vuestra propia hija. Y nunca levantasteis el teléfono para comprobarlo. La mandíbula de papá se tensó. En esta familia no hacemos eso. Exactamente por eso estamos aquí, papá. Mamá le puso una mano en el brazo, suavemente. Julián, por favor. Él la miró. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se agrietó. No se abrió. Todavía no. Pero se agrietó. De acuerdo. Me levanté para irme. Luego me di la vuelta. Una cosa más. El padre de Mateo me llevó al altar. Eso pasó. No podemos deshacerlo. Pero si queréis conocer a vuestros futuros nietos, empezáis ahora, no con grandes gestos. Con constancia. Las disculpas caducan. Los límites no. Esa es la diferencia entre el sentimiento y la estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón de baile del Gran Hotel de Zaragoza. Cirujanos, jefes de departamento, administradores del hospital, donantes, miembros del patronato, copas de cristal tintineando, identificaciones en cordones. Un cuarteto de cuerda tocando algo clásico que nadie escuchaba. Llevaba un sencillo vestido negro. Mateo estaba en una mesa delantera, con aspecto de haber nacido en traje. Marga Torres se sentaba a su lado. Con los brazos cruzados, una leve sonrisa en su rostro, la que reserva para los momentos que ha estado diseñando durante años. El presentador subió al podio. El médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, con postura bajo presión y compromiso con sus pacientes, han establecido un nuevo estándar para esta institución. La doctora Irene Vega, cirujana adjunta y jefa de guardia. Aplausos. Ovación de pie del personal de cirugía que me había visto trabajar. Caminé hacia el escenario. El foco cálido. El atril sólido bajo mis manos. Fui breve. Hace 5 años estuve a punto de abandonar. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensé que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son aquellas con las que naces, a veces son las que te eligen. Miré a Marga, a Mateo, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré al fondo del salón. Última fila. 2 asientos que Raquel había organizado discretamente. Mis padres. Mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana. Papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando al escenario con expresiones que solo puedo describir como dolor y orgullo, librando una guerra en la misma cara. Y a veces, dije, aquellos con los que naces encuentran el camino de regreso. Tarde. Pero aquí están. Mamá se tapó la boca. Papá se puso de pie. El aplauso llenó el resto. Después de la gala, papá encontró a Mateo cerca del guardarropa. Se paró frente a mi marido durante un largo momento.
Te debo una disculpa. Debería haber sido yo. Mateo. Cortés hasta la médula. Le tendió la mano. Con todo el respeto, señor. Debería haber sido muchas cosas. Pero estamos aquí ahora. Se dieron la mano. Los ojos de papá estaban rojos. No la soltó de inmediato. Mónica envió el correo un miércoles por la noche. Raquel confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Mateo me trajo café y puso el portátil en la mesa de la cocina sin decir palabra. Sabe cuándo darme espacio. Eran 3 párrafos. Sin excusas. Sin lenguaje florido. Solo los hechos expuestos. Que había mentido sobre mi abandono de la carrera de medicina. Que había fabricado pruebas. Que había mantenido el engaño durante 5 años. Que había impedido deliberadamente que nuestros padres supieran la verdad. Terminaba con: Irene nunca abandonó a esta familia. Yo me aseguré de que creyeran que lo hizo. Eso es enteramente culpa mía. Las respuestas llegaron en oleadas. La esposa del tío Pedro llamó a Raquel llorando. Había repetido la historia de la rehabilitación de Mónica en un club de lectura hacía 2 años. El primo David, de Teruel, le envió a Mónica una respuesta de una sola línea. Ya no sé quién eres. Nuestra abuela, la Yaya Fina, de 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en Nochebuena porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Tengo 89 años, dijo, con la voz fina como el papel pero furiosa, y nunca me ha mentido tan a fondo mi propia sangre. Irene, perdona a una vieja por no haberlo visto. No hay nada que perdonar, Yaya. Te mintieron. A todos nos mintieron. Nadie organizó un boicot a Mónica. Nadie envió mensajes de grupo declarándola muerta para ellos. Pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando durante 35 años, se había esfumado. Se podía sentir en el silencio después de su correo, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que silenciosamente dejaron de llegar. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerla. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso fue castigo suficiente. Mis padres empezaron la terapia en febrero, con una terapeuta en Zaragoza llamada Doctora Reina. Tranquila, directa. Del tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. Mamá se adaptó de inmediato. Había estado cargando el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo de su abrigo. Y la primera vez que la doctora Reina lo nombró. Complicidad a través del silencio. Mamá se derrumbó en la consulta y no paró de llorar durante 40 minutos. Eso es lo que me contó Raquel. Yo no estaba allí. No era mi sesión para presenciarla. Papá tuvo más dificultades. Iba. Se sentaba en la silla. Respondía a las preguntas con el menor número de palabras posible. La doctora Reina le dijo, según me transmitió Raquel, que su necesidad de tener razón, su negativa a reconsiderar una decisión una vez tomada, había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cimentó. Él no discutió con ella. Esa podría haber sido la primera señal de cambio. 3 semanas después de empezar la terapia, mamá me envió una carta, escrita a mano. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Te fallé, escribió, no solo cuando creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz por encima de la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera qué era verdad. Cada vez que te vi parada en la puerta, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente como para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Hipócrates dormía sobre mis pies. Mateo estaba en la habitación de al lado fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Clara, mis cartas devueltas, la invitación de boda que volvió sin abrir, y la coloqué dentro. Mismo cajón, lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que llevas contigo. Mónica también empezó terapia. Por su cuenta. Separada de las sesiones familiares. Lo sé porque Raquel me lo dijo y porque Mónica lo mencionó brevemente, con torpeza, la segunda vez que nos vimos para tomar un café. Hemos tenido 3 de estas reuniones hasta ahora. Cada una corta, cada una rígida, cada una un poco más honesta que la anterior. La primera vez, se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda, me habló de la terapia. La tercera, dijo algo que realmente caló. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco.
Pero quiero que sepas que estoy intentando no ser más esa persona. Tomé un sorbo de mi café. Lo dejé. Entonces demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Demuéstramelo con tiempo. Ella asintió. No insistió. No actuó. Eso era nuevo. ¿La creo? Honestamente, no lo sé. He pasado toda una vida leyendo las actuaciones de Mónica y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y dónde empieza su verdadero yo. Quizás ella tampoco esté segura. Quizás para eso es la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio. Es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Ella lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo. 18 centímetros, en la parte superior izquierda del abdomen, pasando de rojo a blanco a lo largo del próximo año. Cada vez que se vista, cada vez que vea su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que, cuando más importaba, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento por encima de la ira. Yo llevo su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos en paz, de la manera más extraña y dolorosa en que dos hermanas pueden estarlo, y quizás con suficiente tiempo real, sin glamour, constante, encontremos el camino hacia algo que no sea estar en paz, sino algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi despacho en el Miguel Servet. Es tarde. El pasillo exterior está silencioso, esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que empiece la energía del turno de noche. Mi placa con mi nombre está en la puerta. Mis títulos están en la pared. No porque necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto de boda enmarcada. Mateo, Marga. Tía Raquel. 30 invitados. Un jardín con luz de octubre. No hay padres en el marco. Pero en la estantería de al lado, una nueva foto. Tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en mi porche delantero. Con abrigos, pareciendo un poco perdidos. Papá tiene las manos en los bolsillos. Mamá está a medio sonreír, esforzándose demasiado. Pero esforzándose. Es incómodo. Es imperfecto. Es real. Si estás viendo esto, y te ves en mi historia, ya seas el que fue silenciado, o el que silenció, quiero decirte algo. La verdad no caduca. No importa si tarda 5 días o 5 años. La verdad tiene una forma paciente de aparecer exactamente cuando más se la necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y eso resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No una trama. No un plan. Solo una vida vivida plenamente bajo mis propios términos. Y si estás esperando que tu familia te vea, que te vea de verdad, deja de esperar. Vete a ti mismo primero. Construye la vida que mereces con las personas que aparecen, y cuando los otros finalmente se den la vuelta, que encuentren una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre. Tú decides cuán ancha. Tú decides quién entra. Eso no es venganza. Es arquitectura. Domingo por la mañana. Primera semana de febrero. Una ligera nevada cae fuera de la ventana de la cocina. Del tipo que no cuaja, pero que hace que todo parezca estar siendo perdonado suavemente. Estoy haciendo tostadas francesas. Mateo está moliendo granos de café, cantando desafinadamente algo que suena en la radio. Hipócrates está apostado debajo de la mesa, optimista con las migas. Suena el timbre. Me seco las manos en un paño y abro la puerta principal. Mamá y papá, de pie en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de zumo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con las manos. Mamá tiene una lata de galletas caseras. Sus pastas. Las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica. Y para ninguno de los míos. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Entrad, digo. El café está casi listo. Papá entra. Mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo. La casa en la que nunca ha estado. La vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. ¿Puedo ayudar en algo? Lo miro. Mi padre, 62 años, de pie en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. Puedes poner la mesa, papá. Asiente. Va al armario que le señalo. Saca platos,
Los cuenta, me mira. 4, 4. Los pone uno a uno. Con cuidado. Como si pudieran romperse si no es delicado. Mateo le da café. Mamá me abraza junto a los fuegos. No un abrazo dramático de película. Solo uno silencioso. Brazos a mi alrededor. La frente contra mi hombro. Sin palabras. Aferrándose. Hipócrates mueve la cola. La nieve cae fuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y lo real es más de lo que tuve durante mucho, mucho tiempo. Mi nombre es doctora Irene Vega. Tengo 32 años. Y por fin, lenta, cuidadosamente, me estoy permitiendo volver a ser la hija de alguien. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia te ha llegado, si te ha hecho pensar en tu propia familia, en tus propios límites, o en alguien a quien has perdido y encontrado, déjame un comentario. Dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción para encontrar una que creo que te encantará igualmente. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.